¿Está listo para la palabra en esta mañana? Por favor, regáleme 30 segundos, menos de un minuto. Extienda su mano hacia acá. Ajá, extienda su mano, eso es. Por favor, ore por este servidor porque yo necesito oración para este tema. Señor, eso es, levante su voz, querido. Vamos, eso es. En el nombre de Jesús. Eso es. Padre, tú me has escogido para traer la enseñanza a tu casa. Señor, yo no me fui de voluntario. Yo he oído tu palabra y solamente estoy, Padre, proclamando lo que oigo, proclamando lo que pones en mi corazón, en mis pensamientos, para la iglesia, para nosotros. Yo te pido, como siempre te lo he pedido, espíritu de sabiduría y de revelación en los que oyen, en el que habla, en el que enseña, que el Espíritu Santo nos lleve en este trazo para poder ver las verdades, Señor, que tu palabra dice que vamos a ver, para producir, Señor, la capacidad de poner por obra y luego los cambios que tú deseas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Okay. La autosuficiencia como el ídolo moderno. Vivimos en un mundo que valora la autosuficiencia y promueve la idea de querer ser completamente independientes, que nos lleva al éxito y a la realización personal. Abro el compás, sin Dios. La sociedad moderna ha elevado la autosuficiencia a un nivel casi idolátrico, sugiriendo que si trabajamos lo suficiente, podemos alcanzar nuestras metas sin depender de nadie más. Este enfoque, aunque ofrece una falsa seguridad, nos aleja de una dependencia genuina de Dios, quien es la verdadera fuente de nuestra provisión, sabiduría y paz. De hecho, en esta mañana es mi deseo, como el deseo de Dios, que veamos juntos cómo la autosuficiencia, cuando ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, se convierte en un ídolo. ¿Cuáles son las consecuencias de adoptar este tipo de pensamiento? La Biblia nos llama a depender completamente de Dios y no en nuestras propias capacidades y entendimientos. Y quiero aclarar algo. Y sí que tenemos capacidades en Dios y podemos entender mucho en Dios. Sin embargo, recordándonos la palabra de Dios de que somos en Él y que solo en Él encontramos la paz y dirección verdadera. Al reconocer y renunciar a este tipo de ídolo moderno, podemos abrir el camino hacia una relación más profunda y sincera con Dios. Por favor, vaya conmigo a Proverbios 3:5. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:5. Confía en el Señor, o fíate, dice esta versión, con todo tu corazón. Confía en el Señor. Y acá dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿De quién es el que hay que fiarse? De Jehová, de Dios. En este caso, a tu nuevo pacto es de tu papá Dios. Confíate del Señor, de Jehová, de tu Padre, con todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta versión dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Verso 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios sí está deseoso de dirigir tu vida. Dios está deseoso de dirigir tu corazón, dirigirte como persona y como individuo. De hecho, Él te engendró a ti y ahora usted y yo como hijo, yo quiero depender de mi papá. Este versículo nos invita a dejar de lado la autosuficiencia. Entienda, la autosuficiencia que te hace ver a ti en tus habilidades y a desplazar a Dios y sus virtudes. Y a depender plenamente de Dios, no solo en situaciones difíciles, sino en cada aspecto de nuestra vida. Nos recuerda que el camino de la autosuficiencia puede parecer seguro,
pero solo Dios conoce el camino verdadero que cada persona debe seguir. Por eso quiero darte una definición posiblemente llana de lo que puede ser la autosuficiencia como ídolo para nuestros tiempos. En nuestra cultura contemporánea, en lo que vivimos a diario, la autosuficiencia se presenta como un valor supremo. A todo el mundo se le dice: tú puedes ser lo que tú quieres, tú puedes lograr lo que tú puedes lograr, tú puedes llegar hasta donde tú deseas. El peligro está que cuando no te dicen que necesitas la ayuda de Dios, a eso se convierte en una ideología, o se convierte exactamente más bien en una corriente de pensamiento que trastoca lo que hoy en día conocemos como el estoicismo, que era es una religión aún en el tiempo de Jesús, que ya existía. El mejoramiento humano sin la vida de Dios. Por eso es importante que hoy en día podamos detectar cómo este ídolo moderno puede entrar en el corazón de la iglesia, porque sí quiere seguir dominando nuestros pensamientos. La sociedad nos enseña a ser independientes, a depender únicamente de nuestras propias fuerzas y habilidades. Esta mentalidad o este tipo de pensamiento se manifiesta en frases populares como: tú eres el dueño de tu destino. ¿Ha oído eso, verdad? Tú eres el dueño de tu destino. Una verdad que, si usted no tiene el cuidado de poder discernirla de forma correcta, puede terminar llevando ese pensamiento a una autosuficiencia, o simplemente a tener su propia capacidad, o crearse en sí mismo su propia capacidad de poder lograr los objetivos sin la habilitación del Señor, lo cual es un gran peligro sobre todo para los hijos de Dios. Esta mentalidad se manifiesta con frases como: tú eres el dueño de tu destino, o si quieres algo, trabaja duro por ello y lo vas a lograr. Aunque el esfuerzo y la perseverancia son importantes y son parte de la vida cristiana, pero esta filosofía puede convertirse en un ídolo que nos lleva a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Y en otra instancia, lo que estaríamos diciendo en el mundo espiritual, que hemos dejado de confiar en Dios nuestro Padre como nuestro proveedor, nuestra fuerza y nuestra suficiencia, y confiamos en otro Dios, porque al final, si usted no confía en su papá, Dios va a querer ocupar Satanás va a querer ocupar ese espacio. La autosuficiencia se convierte en un ídolo cuando le atribuimos poder, le atribuimos nuestro corazón, le atribuimos la importancia que no debe tener, que solo debería responder a Dios nada más. En lugar de reconocer nuestra dependencia a Él, nos vemos atrapados en una ilusión de que tenemos el control total sobre nuestra vida. Y yo lo he visto. Hoy usted puede estar brincando y saltando, y mañana usted no sabrá, menos que tenga seguridad en Dios. Lo hemos visto. Hemos amanecido un día haciendo algo y al siguiente día hemos oído: ya la persona no está, no existe. Este ídolo moderno puede manifestarse en diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el trabajo, la iglesia también. Las relaciones, cualquiera que sean, y la toma de decisiones. Puede haber un espíritu de autosuficiencia en medio de ellas, donde a menudo nos olvidamos de buscar la guía divina, y es la mejor respuesta que podemos buscar es en Dios. La Biblia ofrece una clara advertencia sobre toda persona que le permite a la autosuficiencia dirigir su vida. No estoy hablando del mundo, porque ellos tienen su forma ya de poder ver las consecuencias. Estoy hablando de los hijos de Dios, que ahora hemos decidido no depender de Satanás, sino depender de nuestro Padre Dios. En Jeremías, por favor, la Nueva Versión Internacional 17:5 nos dice de la siguiente manera: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en sus fuerzas, en las fuerzas humanas, y que aparta el corazón del Señor. Este verso, cada vez que lo escuchaba de alguien, o yo mismo también llegué a enseñarlo, me ponía solamente en la perspectiva de cuando decía: maldito el que confía en los hombres. Solamente me ponía a mí en confiar en otra persona, sin recordar que yo también soy hombre. Entonces el verso no está diciendo solo que estás bajo maldición si confías en una persona más que Dios, sino también que confíes en tus propias deducciones como hombre.
porque tú eres hombre, eres un ser humano. Entonces tú puedes ser esa persona que puede traerte el pensamiento que no necesitas a Dios. De hecho, es posible que alguien que conozca que tú eres cristiano jamás se atreva a decirte que tú no necesitas de Dios. Pero sí, muchas veces en tu alma, en tus pensamientos pueden llegar ideas de que en esa área o en ese momento Dios no es suficiente para usted. Eso hay que filtrarlo, hay que verlo, porque muchas veces no lo decimos, pero tenemos actitudes que denotan ese tipo de pensamiento y de hecho se interpreta muy bien en el mundo espiritual. Por eso el verso lo dice: maldito el que confía en los hombres. Eso indica que ni en mí mismo voy a confiar si Dios no está conmigo dirigiendo mi corazón. Amén, 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 amén. Dice que se apoya en las fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Este verso nos recuerda que al poner nuestra confianza en lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos sin Dios, estamos eligiendo un camino que nos aleja de la verdadera fuente de vida y propósito. ¿Y quién es? Dios mismo en nosotros. La autosuficiencia también se basa en una falta de conocimiento de nuestras limitaciones como seres humanos. Tenemos que comprender, hermano. Yo le he dicho que hay mensajes que a uno lo ponen como un superhéroe. Pero si usted tiene una fuerza especial que Satanás teme, no olvide que es porque Dios está con usted. No es por usted, no es por usted, querido. Si por usted fuera, ya el diablo se lo hubiera almorzado a todos nosotros. Pero Él no nos ha hecho más allá de lo que no debe, ni de lo que se le está permitido hacer. No es porque usted sabe más Biblia, no es porque usted ayuna más, no es porque usted ora más, no es porque usted se consagra más. Es porque Dios está con usted ayudándolo en todo momento. Por eso hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Alguien dice aleluya. La autosuficiencia se basa en una falta de reconocimiento de nuestras limitaciones como ser humano. Yo reconozco que yo necesito a Dios, hermanos. Yo dije que yo reconozco que yo necesito a Dios. Usted necesita a Dios. Sobre todo cuando usted sabe que el enemigo está bregando, está minando, está tocando las áreas de su casa, su trabajo, su familia, su vida. Usted debe de saber que usted necesita de Dios. Todos los días de su vida necesita a Dios. Yo necesito a Dios. No importa cómo yo me desenvuelva, no importa qué la gente vea de mí, qué virtud tiene el hombre, qué capacidad, qué habilidad tiene este muchacho de resolver cosas. Yo sé que dentro de mí es Dios operando y yo le reconozco, porque reconozco mis limitaciones humanas sin la intervención divina. De hecho, podemos verlo en 2 Corintios 12:9. Vamos a 2 Corintios 12:9, ahí donde reconocemos que no somos nosotros. Dice Pablo: mi gracia, el Señor le dijo a Pablo, mi gracia te basta. No es la gracia tuya, no es la capacidad tuya, no es el poder que tienes de aguantar dolor o de soportar presión. No, al final del día es la gracia de Dios que nos posiciona para resistir el día malo. Y habiendo salido todo, tampoco fue nuestra gran fe. Fue la fe de Dios que nos ancló a la promesa. Y la promesa nos levantó para esperar el día del milagro. Alguien dice aleluya. Le dijo el Señor a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder, el poder no es el suyo, no es el mío, es el del Señor. Es el de Él. Se perfecciona. Mira en qué. ¿En qué se perfecciona? No en tu capacidad, no en tu suficiencia, no en tu gran habilidad. Dice que el poder de Dios, que la gracia de Dios se perfecciona, se moldea, se manifiesta en tu debilidad. Alguien dice aleluya. Querido hermano, yo delante de Dios soy débil. Yo le necesito. Yo necesito su guía, necesito su gracia, necesito su poder para poder seguir manifestando la gloria de Dios en el lugar donde Él me ha asignado. Llámese Panamá, Chilibre, mi casa, la iglesia, el trabajo, donde quiera que vaya. No es mi gran capacidad, es la gracia de Dios. Por eso lo primero que veo es que yo tengo debilidades, tengo limitaciones. Como humano redimido, como un hombre carnal,
tengo limitaciones, pero no desestimo tampoco que la gracia de Dios, lo que Él me ha entregado, es el poder que Él me brinda para reponer mi vida, para reponerme de las situaciones. Y es ahí donde entonces nosotros podemos cuidar nuestro corazón de la autosuficiencia. Este versículo nos revela que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros, y de verdad que a veces nos sorprendemos cuánta fuerza tenemos. A veces sorprende cuánta capacidad de sostenimiento en la palabra de Dios alguien tiene. Pero que jamás se le pase por la mente que esa persona vino con eso en su alma, que nació con esa capacidad. Si algo está ocurriendo en la vida de una persona que está sorprendiendo mi vida, yo tengo que entender que el mismo Dios que está en mí es el que está operando en esa persona. Este versículo revela la verdadera fortaleza, que no proviene de nosotros, sino que nuestra debilidad es la materia prima para que la gracia de Dios se manifieste sobre nosotros. El reconocimiento de que yo no lo puedo hacer sin Dios. Por eso el verso dice: todo lo puedo en Cristo, no en mí. Todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. Es vital reflexionar sobre cómo la autosuficiencia ha influido en la vida cotidiana de todos los seres humanos, incluyendo en mucha gente de iglesia. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Y hablo de mí. Por eso debemos preguntarnos: ¿en qué área de nuestra vida me estoy apoyando más en mis propios recursos que en la dirección de Dios? ¿En qué área de mi vida? ¿En qué área? ¿En qué área demuestro a Dios: no, en esta no te necesito porque ya yo me lo sé? ¿En qué área a lo mejor estoy diciéndole a Dios a través de mis acciones: no, yo puedo hacerlo solo porque tengo la capacidad de poder hacer esto o aquello? Querido, en este punto yo tendría que mencionar una vez más lo que me trae a la memoria, y es que aunque yo sepa algo, yo quiero ir a preguntarle a mi Padre en qué momento debo aplicar aún lo que sé. La autosuficiencia, aunque celebrada en nuestra cultura, oh sí, todo el mundo lo celebra. Qué autosuficiente eres, qué persona tan capaz eres de desenvolverte en lo que haces. Puede obstaculizar nuestra relación con Dios al hacer de nuestra propia capacidad el centro de nuestras vidas. Y le voy a decir algo que es una materia prima tan especial, que es el campo de fermentación para que se levante el orgullo. Perdemos de vista el papel al hacer de nuestra propia vida la capacidad el centro de nuestras vidas. Perdemos de vista el papel que Dios juega o la manifestación de Dios que quiere desempeñarse en nuestro camino. La invitación de Dios es a reconocer nuestras limitaciones y buscar su ayuda y dirección en todo momento, hermanos. No sé si a usted le parece bien, pero a mí me parece bien decir en este momento: si alguien me quiere acompañar puede hacerlo, pero Padre, yo reconozco que tengo limitaciones, pero mis limitaciones son la materia prima para que la gracia de Dios se manifieste en mí. Gracias, Señor, gracias por tu fuerza. Ahora, es importante saber que si una persona decide caminar bajo la autosuficiencia, entiendas, en este caso es la capacidad de hacer cosas sin Dios, de no poner a Dios en nuestra vida presente, vamos a tener consecuencias. Las personas van a tener consecuencias. De hecho, el mundo que está en su autosuficiencia máxima, que es no quiero a Dios en mi vida, están rechazando a Dios, ellos también tendrán consecuencias máximas. Nosotros, si somos hijos de Dios y en este proceso como hijos dependientes de Dios practicamos en algún momento dado la autosuficiencia sin Dios, o sea, decirle a Dios: no te necesito aquí, vamos a tener consecuencias de las cuales el Señor en esta mañana quiere advertirle para que usted no sea víctima de ese tipo de idolatría. Las consecuencias al convertirse en un ídolo en nuestra vida trae consigo una serie de consecuencias que afectan nuestra vida espiritual, nuestra vida secular, y que pueden afectar aún nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana en general. Cuando dependemos únicamente de nosotros mismos, comenzamos a alejarnos de la fuente de nuestra verdadera fortaleza, lo que puede resultar en una serie de problemas que impactan nuestro bienestar emocional
y físico. Y no quiere decir que no tengamos, que aún siendo dependientes de Dios, no es que no tengamos situaciones que estremecen nuestras emociones y que aún tocan nuestra parte física y que aún también trastocan nuestra vida espiritual. Pero nosotros lo que sí sabemos es que cuando ocurrimos o acudimos a Dios, siempre habrá una respuesta para salir de la circunstancia. El tema es cuando bregamos esto sin Dios, nos hacemos autosuficientes, no necesitamos a Dios. Entonces esto se convierte en una materia prima. Escúcheme bien, se convierte en materia prima para el orgullo y el autoengaño. Una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos años es que Satanás lo único que necesita es materia prima. Y escúcheme bien, precioso, y la materia prima para que Satanás empiece a elaborar algo tiene que ver es cuando usted se aleja de Dios en algo. Ahí está. Entonces es el cuidado, pero la materia prima, oiga esto, pero la materia prima para que Dios se manifieste con su gracia es a alguien diciendo: yo te necesito siempre. Yo te necesito siempre. Hablemos del orgullo y el autoengaño. La autosuficiencia a menudo engendra el orgullo. Escúcheme esto, la autosuficiencia engendra el orgullo. Y claro que sí, al usted hacerlo creyendo que lo está haciendo sin Dios y le está saliendo bien, le va a crear un orgullo. Y se le va a brotar, se le va a salir en cualquier rato, en una conversación, en un diálogo o en un pensamiento. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Ok, bueno. Cuando creemos que somos capaces de mejorar todo por nuestra propia cuenta, corremos el riesgo de pensar que no necesitamos a Dios. Y créeme, querido, créeme, Vladimir Stanley, pastor de New Creation Church, Panamá, ha pasado por ahí. He sido tentado por el diablo a tratar de adoptar el pensamiento de que algo ocurrió fue porque yo lo hice bien. Y he tenido que agarrar mis pensamientos, mi lengua, y he tenido que poner mi alma, que en ese momento se convirtió en una pequeña porción de tierra para una semilla diabólica, y traerla a la presencia de Dios y decir: tuya es la gloria y la honra por todo lo que pasa en mí. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que pasa en mí. Cuando creemos que somos capaces de manejar todo por nuestra propia cuenta, corremos el riesgo de pensar que no necesitamos a Dios. Este orgullo es insidioso. Sí, Él va a venir a ver si tiene cabida, porque lo estás haciendo bien. Nos engaña, nos hace sentir que tenemos el control de todas las cosas. Proverbios 16:18 nos advierte eso. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La confianza excesiva en nuestras propias habilidades puede llevarnos a una caída aparatosa, de la cual no recomiendo que nadie llegue. Alejándonos de la humildad que Dios demanda de nosotros. Lo próximo que puede producir la autosuficiencia es desconexión de la dirección divina. Una persona que vive en autosuficiencia jamás quiere oír a Dios, y más si lo que está oyendo contradice lo que Él quiere hacer. Al depender de nuestra propia sabiduría, sobre todo cuando eres inteligente en lo que haces, sobre todo si eres bueno en lo que estás haciendo. Y usted puede ser bueno, y no estamos diciendo que no, porque aún ese poder, esa capacidad de hacerlo, entiéndeme, precioso, ese coeficiente que tienes en tu mente de ser bueno en la universidad donde estás, eso no nació de ti, eso Dios lo puso en ti. Señor. Al depender de nuestra propia sabiduría, perdemos capacidad de escuchar la voz de Dios. Ya no necesito oír la voz de Dios, estoy escuchando otra voz, la de mi propio corazón. Por eso Él decía: no te fíes de los hombres, incluyéndote a ti mismo, tu propio pensamiento, que Satanás está enviando con el fin de que te alejes más de Dios. Perdemos la capacidad de escuchar a Dios y seguir su guía. Entiéndase, cuando dice perdemos la capacidad de escuchar a Dios, no es que usted no oye a Dios, usted oye a Dios, lo está oyendo a través del pastor. Gracias por esa fe. Lo está oyendo a través del pastor, lo está oyendo a través del hermano que lo aconseja, lo está oyendo a veces a través de la televisión, de alguien que le dio una palabra, lo está oyendo a través de la palabra. El asunto es que usted creó una resistencia a eso cuando usted se ha hecho autosuficiente.
Pero Dios siempre va a estar hablando. Dios siempre va a estar diciendo. Pero es difícil para una persona que tenga autosuficiencia, porque empieza a tener esa desconexión de la dirección, de la voz de Dios, de esa divinidad con Él. En pocas palabras, una persona que tiene autosuficiencia no es que no escucha a Dios en los momentos importantes, sino que no atiende a la voz de Dios. Su guía sin la dirección divina. Nuestras decisiones pueden estar basadas en percepciones limitadas y en deseos temporales. Ese es el peor peligro, querido. Por eso necesitamos a Dios como hijo, porque nosotros no somos, mire, yo hasta pensaba que yo era dueño hasta de mis propias decisiones. Y en un sentido, querido, hasta en eso hay que tener cuidado, porque si usted decide y decide bien es porque Dios lo dirigió. Sin la dirección divina, nuestras decisiones pueden estar basadas en percepciones limitadas y en deseos temporales. Y en ese momento estarías pensando en ti mismo, o sea, hablando de tu brazo humano. De hecho, en el Salmo 32:8, Dios promete: te haré entender. Dice la Biblia: te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Eso es lo que Dios planeó para ti. Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios diciendo: yo quiero guiar tu vida. Yo quiero que tú tomes buenas decisiones. Pero tus decisiones, tu estilo de vida, tu vida hogareña, tu vida de soltero, de casado, o de joven, o de adulto, o adulto mayor, por mucha capacidad que hayas tenido, por muchas cosas que hayas conocido, por favor, precioso, entiende que Dios quiere seguir dirigiendo tu vida hasta cuando termines de salir de este plano humano, y Él te va a seguir dirigiendo en tu vida espiritual. Él quiere y va a seguir. Entonces dice que Él te promete: sé que te hará entender el camino que debes de seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Sin embargo, cuando nos apoyamos en nuestra autosuficiencia, nos engañamos al recibir esta dirección, nos engañamos al recibir tal dirección y nos quedamos atrapados en nuestra propia lógica, entendimiento, logismo, lo que nadie entiende de mí, lo que está pasando en mí, nadie lo entiende, solo Dios lo entiende. Y Dios está diciendo: no es así, precioso, yo quiero ayudarte a salir de ahí. Y lo primero que hay que hacer es: no pienses ni confíes en tu propia prudencia, confía en mi palabra, confía en los dichos de mi boca. ¿Alguien dice aleluya? Hermano, si va a aplaudirle a Dios, hágalo como Él se lo merece. Amén. Cuando nos apoyamos en nuestra autosuficiencia o en la autosuficiencia, nos negamos a recibir tal dirección y nos quedamos atrapados en nuestra propia lógica, lo que puede llevarnos por caminos equivocados. Y aunque pareciera que al inicio tienes éxito, sigues estando equivocado. Oh, tengo ejemplos muy buenos. En el mundo hay gente que tiene mucho éxito sin Dios. ¿Y cuántos saben que están equivocados? Yo quiero tener éxito con Dios, pero mantenerme siempre en la verdad. La autosuficiencia, como ahora, produce el agotamiento y ansiedad. Mira lo que produce la autosuficiencia. Sin Dios, sin que Dios nos dirija. Agotamiento y ansiedad. No un agotamiento que viene por el resultado de confiar en Dios, que siento que hay un agotamiento cuando tú confías en Dios porque hay resistencia en el mundo, sino un agotamiento diabólico, una ansiedad totalmente maligna, malvada, con el fin de que no termines el día, termines la semana sin tener el mínimo deseo de hablar con tu papá. Cuando algo sucede como eso, producto de mi autosuficiencia, es cuando yo tengo que deducir que algo no salió bien, es porque yo lo hice en mi propia justicia. Amén, amén, amén. Porque cuando Dios nos dirige, siempre su dirección produce en nosotros buenos resultados de gozo y alegría. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Cuántos están felices en esta mañana? Entonces tú no eres un autosuficiente, eres un hijo de Dios que está aprendiendo a vivir en esta libertad. Alguien dice aleluya. Produce agotamiento y ansiedad vivir en autosuficiencia. La autosuficiencia conlleva la presión de tener que resolver todos nuestros problemas. Y entiéndame algo, y sí hay que resolver problemas. Pero el secreto de los hijos de Dios es que por delante decimos:
¿Dónde está el problema? Vamos hacia allá. Ese es lo que decimos por delante. Pero el secreto que tenemos es que, espérate, Padre, necesito tu gracia. Padre, necesito tu dirección. Padre, allá afuera hay una palabra que tengo que soltar. Hay una decisión que tengo que tomar. Aunque allá afuera la gente me va a ver a mí, pero yo tengo que consultar es contigo. Eso se llama humildad de corazón. Eso se llama humildad de espíritu. Eso se llama humildad en el corazón del individuo. Cuando esto no existe, entonces hay un agotamiento y ansiedad. Esto puede ser abrumador y nos puede llevar en un agotamiento emocional, un cansancio emocional. No tiene ganas de levantar las manos, no tiene deseo de ir al culto, no tiene deseo de adorar a Dios ni en el carro ni en la casa. Usted anda, no, usted no. El que anda bajo esa influencia de autosuficiencia, como sabe que él tiene que lograrlo todo, no tiene reposo en Dios. Él tiene que estar haciéndolo todo, él sí, porque si no algo va a pasar. No, querido. Todo va a suceder si confiamos en Dios. Y todo va a estar bien si seguimos confiando en Él. Querido, yo estoy seguro. Oh, rabashala, mamashala, bacata, la mamamashala. Usted, Anoli, me bendijiste mucho. Oh, sí. Que claro que los hijos de Dios tenemos algo especial. No nos vanagloriamos por eso. Queremos que el mundo entero que conozca a Jesús para que sea especial en Cristo. Eso nos debe dar un valor. Le decía precisamente a tu niño, palabra por palabra, tú bendice, yo bendigo. Le decía a él que en el momento de la circunstancia que pasó en su pierna, fue en el preciso momento que ya Dios viene con la salida. En el momento en que el hombre de Dios entró en ese lugar, es en el momento donde Dios tiene su salida. El punto es que hay que mantenerse viviendo dependiendo de Dios, independientemente de qué sintamos. Alguien dice aleluya. En el momento en que usted está viviendo esa circunstancia y usted siente que es usted el que lo puede hacer sin Dios, está equivocado. Va a haber frustraciones, va a haber largo el proceso, va a haber agotador la circunstancia. Pero cuando usted sabe que Dios está en medio del asunto, usted vive día a día viendo que cada día se acerca más a su victoria. Padre Santo. Pero el autosuficiente no. El autosuficiente no reposa, no descansa, lo ve agitado, lo ve ansioso. No me entienden, nadie entiende mi dolor. No hay que entender tu dolor. Lo que tenemos que entender es que hay que confiar en Dios. Este peso puede ser abrumador y nos puede llevar a un agotamiento emocional que se va a manifestar en nuestras emociones. Jesús en Mateo 11:28 nos dio un consejo con relación al tema. Nos invita a venir a Él para encontrar descanso. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí. ¿Qué dijo Él? Venid a mí. Todos, no algunos. Sobre todo la gente dice, esos son los inconversos. Mire, hermano, todos los días hay que venir a Dios para encontrar reposo. El día en que usted sienta que ya no tiene que venir a Dios para que su día sea bendito, es el día que autosuficiencia lo está controlando. Yo necesito a Dios aún para ir el día de quincena a cobrar lo que me tienen que pagar. Que para algunos es el mejor día, es el día más feliz del mes. Yo necesito a Dios. Yo no necesito a Dios solo cuando me faltan 3 días, 4 días, una semana para cobrar. Alguien dice aleluya. Amén. Yo necesito a Dios para todos los días y aún más cuando cobro, para no volverme entonces autosuficiente con la administración correcta del dinero que Dios me entregó. Alguien dice aleluya. De hecho en Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice Él? Yo los haré descansar. Precioso. Si estás agotado con algo, el Señor dice, deja eso, dámelo a mí. No seas autosuficiente. Escúcheme bien, hay una cruz que nosotros cargamos, pero hay cosas que estamos cargando que ya no son nuestra herencia. Hay que aprender a discernir lo que trae peso lastre, peso de más. Si ya, óigame bien que estoy hablando ahora sí por el Espíritu. Si usted oró por algo y usted se levantó de la oración agitado como usted entró, usted necesita entrar en el reposo de Dios. Hay autosuficiencia en ese corazón.
El hombre que ya confía en Dios viene de una forma y se levanta de otra. Alguien dice aleluya. Así es que no se me haga religioso de venir aquí, llorar, estremecerse y todo está bien. Y después cuando se para igualito, desesperado, preocupado, ansioso. Hay autosuficiencia en usted. Dios es más que suficiente para seguir dirigiendo tu vida. Voy a decirle algo profético también. Lo que ocurrió con nosotros, con usted o conmigo de forma fortuita, no fue que a Dios se le escapó. Dios no está nervioso ahí arriba. Ay, se me escapó, se me olvidó fulano, ay, no lo cuidé. No, Dios está en su trono y el Hijo de Dios está al lado, y al lado del Hijo de Dios está usted. Alguien dice aleluya. Vamos a salir de la circunstancia. Yo dije que vamos a salir de la circunstancia. Escúcheme bien, y esta palabra no es un vamos mientras estamos, es que estamos saliendo. Yo estoy pasando por el valle de sombra y de muerte. No me estoy quedando, estoy pasando. Alguien dice aleluya. Pero ¿cómo lo hago? Tu gracia es suficiente. Dependo de ti cada mañana. Señor. Cuando dependemos de nosotros mismos, olvidamos que Dios está dispuesto a llevar nuestra carga y a darnos el descanso que tanto necesitamos. Es importante reflexionar sobre cómo la autosuficiencia puede afectar o estar afectando nuestra vida cotidiana, a veces hasta sin darnos cuenta. Por eso deberíamos preguntarnos: ¿estoy cargando con mis propias cargas sin la búsqueda y ayuda correcta de Dios? ¿Cómo te vas a dar cuenta que a la medida que oras y se lo presentas a Dios, esa carga se quedó ahí? Lo tercero que quiero compartir contigo, y casi lo último ya, después de haber salido de algunos ejemplos que produce la autosuficiencia, agotamiento y ansiedad, es el último de los muchos que pueden darse. Lo tercero que quiero compartir contigo es que la autosuficiencia como ídolo moderno también ha hecho estragos en la vida de hombres de la Biblia. Ay, Padre, de hombres de la Biblia, de hombres de Dios. Entonces, esos hombres de Dios, aunque eran hombres de Dios, de hecho, estaban bajo otra condición. Quiero que veas el poder operativo que tiene este tipo de conducta o de idolatría, que aún no respeta si usted es hombre de Dios o no. Él va a querer venir porque lo que él quiere es desconectar tu vida con Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos claros de individuos y naciones que al confiar en su propia autosuficiencia enfrentaron consecuencias severas. Consecuencias severas. Estos relatos no solo nos muestran el peligro de la autosuficiencia, y damos gracias a Dios porque quedaron como ejemplo a nosotros, sino que también nos ofrecen lecciones sobre la importancia de depender todos los días del Señor. Veamos un ejemplo: la Torre de Babel. En Génesis 11:9 en adelante, la historia de la Torre de Babel es un claro ejemplo de cómo la autosuficiencia puede llevar a la arrogancia y a la separación de Dios. La humanidad, unida en un deseo de construir una torre que llegara al cielo, aclaro, sin Dios, y no fue lo que Dios dijo. Ellos dijeron: hagamos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Este esfuerzo fue impulsado por autosuficiencia y una ambición personal, con el fin de hacerse un nombre. Y la palabra nombre ahí significa para hacerse su propia autoridad. El problema de la autosuficiencia es que no quiere vivir bajo la autoridad de Dios. Cuando una persona es autosuficiente en alguna área, está diciendo: tu dominio, tu palabra no me interesa, me parece mejor la mía. Aquí lo que estaba ocurriendo era que los hombres querían levantarse un nombre, querían vivir bajo su propia autoridad, bajo sus propias leyes, bajo sus propios principios, lo cual es muy peligroso para los hijos de Dios. Este esfuerzo fue impulsado por la autosuficiencia y la ambición, con el fin de hacerse una autoridad, un solo hombre. Sin embargo, dice que Dios interrumpió sus planes y confundió su lenguaje, dispersándolos por toda la tierra. Este relato ilustra
que cuando intentamos alcanzar nuestros propios objetivos sin considerar a Dios, enfrentamos la intervención inmediata de algo, de alguien que nos recuerda que no podemos lograr nada sin su dirección. El segundo ejemplo que quiero darte de alguien que fracasó en este proceso por autosuficiencia fue el rey Saúl. Primera de Samuel 13, 8 al 14, usted lo puede leer en casa. Saúl, el primer rey de Israel, es otro ejemplo de los peligros de la autosuficiencia. En una situación crítica, que él ya sabía los parámetros, sabía los procedimientos. Como rey sabía cómo se operaba en el gobierno de Dios. Se parecía muy bien a cristianos de New Creation, que conocemos bien los principios del reino. Hermano, conocemos bien los principios del reino. Así que cualquier cosa que usted haga alterando principios puede ser autosuficiencia. Es una situación crítica. Se sintió presionado, oiga esto, se sintió presionado por su ejército. ¿Quiénes? Los otros israelitas, ofreciendo un sacrificio a Dios sin esperar al que de verdad había sido comisionado para hacer el sacrificio. Él dijo: yo puedo hacerlo. Querido, usted puede hacerlo, pero deje que Dios se lo diga. O sea, hablo de tomar cosas que Dios mismo es el que toma la decisión cómo se va a hacer y qué se va a hacer. Es importante que aún aplicándolo a su vida, hay cosas que usted tiene que esperar en Dios y no alterar el proceso. Mire esto, decidió ofrecer un sacrificio a Dios sin esperar al profeta Samuel, en este caso, el profeta designado para presentar ese tipo de oficio. Saúl pensó que podía actuar por su propia cuenta, pero su desobediencia, mira cómo se vio, pero su desobediencia, que fue autosuficiencia, resultó en la pérdida de la aprobación de Dios. Padre mío. Samuel le dijo: has hecho locamente. Esta frase me llamó porque es bíblica, está en la Biblia. Dice: has hecho, cuando Samuel llegó, dijo: has hecho locamente. Actuar en autosuficiencia es actuar con locura. Pero no la locura según lo que dice la Biblia, que el evangelio es locura para el que se pierde. No es ese tipo de locura. Es una locura tratar de vivir o tomar una decisión sin Dios. Has hecho locamente. Has guardado el mandamiento de... Dice: no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Este evento marcó el comienzo de la caída de este hombre como rey. La autosuficiencia lo llevó a actuar sin consultar con Dios. Oiga eso. Lo que tuvo como consecuencia trágica, no solo para él, sino también para la nación de Israel y, entiéndase, para su familia. Es ahí donde yo me pongo y digo: Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones en la iglesia del Señor. ¿Qué dice el tercer ejemplo? En la parábola del rico insensato, en Lucas 12, 16 al 21. La escritura dice que Jesús contó la parábola de un hombre rico que acumuló bienes y decidió construir graneros más grandes para almacenar riqueza. Este hombre no consultó con Dios para ver qué hacía con lo que él estaba siendo bendecido. Él llegó a una conjetura personal y dijo: yo lo que necesito es más bancos para meter mi plata. A veces Dios te va a decir eso. A veces te va a decir: necesito más bancos para abrir otras cuentas porque tengo mucho dinero. 1, 2 y 3. Pero otras veces Dios te puede decir: bueno, no necesitas más bancos. Lo que necesitas es misiones, trabajo. Llévamele dinero a este, bendíceme a esta familia. Pero hacer lo que Dios dice es lo importante. En el momento en que en esas áreas tan pequeñas procedemos a actuar con nuestra propia capacidad, estamos siendo autosuficientes o estamos abrazando ese tipo de idolatría, de lo cual queremos sacudirnos de todo ese tipo de pensamiento. En esta parábola, este hombre pensó que había asegurado su futuro. Y le digo a su alma, usted ve, no, le digo: alma mía, repósate. Tienes para 80 años más. No hay necesidad de trabajar. No hay, ¿y cuánto no quisieran dejar de trabajar? Amén. Yo quisiera dejar de trabajar, pero que todos los días me cayeran unos $400. Amén. No, porque no voy a pedir que yo con 20 dolitas me conformo. No, porque también hay que bendecirlo a usted y a otros.
Pero este hombre no pensó así. Este hombre estaba pensando de forma egoísta. Este hombre pensó que había asegurado su futuro. Alma mía, dice, tienes muchos bienes, has guardado por muchos años. Repose, coma, beba, gózate sin Dios. Porque usted puede gozarse, beber, entiéndase beber, que no es licor, ¿no? Usted puede gozarse, beber, comer, disfrutar con Dios. Sin embargo, esa misma noche Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta parábola subraya cómo la autosuficiencia y la acumulación de bienes materiales pueden llevar aún a la muerte del individuo. Y no es que Dios matándolo, ¿ah? Claro. Este hombre confiaba en sus riquezas. Por eso, precioso, cuando te llegue tu auto, nuevo modelo del año, aun cuando usted lo esté manejando, usted no puede decir otra cosa si no fue por la gracia de Dios. Y te voy a profetizar, si me lo agarras de lleno, no vas a tener que pagarlo por cuotas. A usted le llegó una finanza así y listo. Yo creo que esa era una señal para mí, porque yo estaba ahí cuando yo hice, yo, lo mío viene de camino. Es que si yo estoy viendo, escúcheme, si yo estoy viendo que por un lado está Isaac y está Abraham subiendo la montaña a un sacrificio, y por el otro lado yo estoy de lejos viendo la historia, y por el otro lado está subiendo el cordero, y yo estoy diciendo, aquí va el hombre sacrificándose y aquí va el sacrificio. Entonces de lo mío viene de camino. Por algún lado de la montaña viene lo mío también. Por ahí también viene lo tuyo. Pero confía en el Señor. Séle fiel a Él. Séle fiel a Él. No permitas que la autosuficiencia se convierta en un ídolo. El único ídolo, si es que hay que llamarlo así, que de hecho no sería lo correcto, pero el único que debe gobernar tu corazón es tu Padre Dios. Más nadie, nadie más, nadie más. Dígale al que está al lado, nadie más, Dios nada más, Dios nada más, Él. Estos ejemplos bíblicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Debemos preguntarnos otra vez, ¿en qué área? ¿O hay áreas en donde confío más en mi propia fuerza que en la dirección de Dios? La historia de la Torre de Babel, el rey Saúl y el rico insensato nos enseña que la autosuficiencia puede llevar a la desobediencia, confusión y la pérdida de lo que verdaderamente importa, Dios. Los ejemplos bíblicos de autosuficiencia son una consecuencia que nos muestra de que confiar en nuestra propia fuerza y habilidad pueden resultar en serias persecuciones, privaciones, dilaciones. Cuando uno de estos relatos ilustra la necesidad de depender de Dios y buscar su voluntad y reconocer que sin Él no podemos lograr absolutamente nada. Al aprender de estos errores del pasado, al verlos, porque yo no quiero vivir así, yo quiero verlos, aprender viéndolos. Podemos esforzarnos con la ayuda del Señor para vivir con una relación totalmente dependiente de nuestro Señor. Finalmente, la autosuficiencia exaltada en la cultura moderna puede convertirse en un ídolo que nos aleja de Dios y de su propósito para nuestras vidas. A través de los ejemplos bíblicos hemos visto cómo la dependencia de nuestras propias fuerzas conduce a las consecuencias severas, como el orgullo, la desconexión de la guía divina, la pérdida de las verdaderas cosas que son importantes. En contraste, Dios nos llama a una vida dependiente de Él, donde encontramos paz, dirección y verdadera satisfacción. Verdadera satisfacción. Sí. Al reconocer nuestras limitaciones y volvernos a Él, podemos experimentar la gracia que transforma nuestra debilidad en fortaleza. Este camino de fe, podemos aprender que la autosuficiencia no es la clave del éxito. Le sirve al mundo, al Hijo de Dios no. Al mundo le sirve, y hasta donde yo sé, usted no es mundano. Usted es un hijo de Dios. Entonces, ánclese siempre a la voz de Dios de forma diaria. Regálame Proverbios una vez más, 3, 5, 6, 7 y 8. Nueva versión internacional.
Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a leer la corrida hasta el 8. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá, esto infundirá. Te doy noticia. ¿Quieres salir de una enfermedad? ¿Quieres confrontar una enfermedad y salir victorioso? No la pelees en tu justicia. Deja que Él se manifieste en ti. Póngase de pie, precioso, conmigo. Aleluya. Diga conmigo fuertemente, precioso. Esto es para los que no tenemos autosuficiencia, sino que confiamos plenamente en Dios. Diga conmigo, confío en el Señor con todo mi corazón y no en mi propio entendimiento. Reconozco a Dios como mi fortaleza y mi guía en cada área de mi vida. Diga conmigo, no me apoyaré en mis fuerzas, sino en la gracia y la dirección de mi Padre. Levante sus manos en estas últimas y diga: hoy dejo atrás, hoy renuncio a toda autosuficiencia y elijo responder completamente al Señor mi Dios. Diga conmigo, Dios es mi refugio y mi ayuda. Fuertemente diga: en Él encuentro la paz, fortaleza y propósito. Camino en humildad, reconociendo que en Dios encuentro plenitud y seguridad. Y el último, por favor, diga conmigo: rindo mis planes y mis deseos a los pies de Cristo, confiando en que su camino es mejor que el mío. Dele gloria a Dios ahora. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias.